Alemania, Bélgica y los Países Bajos suman más de 800.000 kilómetros de carreteras de entorno construido que podrían utilizarse para la producción de energía renovable. En este tramo de autopista en Holanda, una barrera acústica no solamente reduce el ruido, sino que además está equipada con paneles solares modulables que proporcionan energía verde a más de 60 viviendas cercanas. Este fue el origen de Rolling Solar, un proyecto europeo que pretende desarrollar más infraestructuras viales con energía fotovoltaica, mejorándolas y abaratándolas. En esta barrera piloto de Rosmalen, en los Países Bajos, se experimenta con 3 tipos de células solares. Probamos nuevos paneles. Nuestro principal objetivo es reducir los costes. Creemos que es un recurso muy útil para la transición energética porque se aprovecha por duplicado el terreno y el espacio. Esas barreras acústicas son estructuras existentes que ahora aprovechamos para una función secundaria. El coste total del proyecto es de 5,7 millones de euros. Alrededor de la mitad de esta cantidad ha sido aportada por la política de cohesión europea. En el proyecto participan unos 20 socios industriales y laboratorios de 3 países distintos. Uno de los objetivos es desarrollar una colaboración transfronteriza sostenible y compartir competencias entre el sector industrial y el de la investigación. En este laboratorio de Eindhoven se desarrollan células fotovoltaicas finas y flexibles de silicio y cadmio en varios soportes. Quieren pasar de la fabricación a medida a la producción en serie. Esto es lo que llamamos el laboratorio de integración. Aquí predesarrollamos el producto final con equipos más pequeños y luego probamos si es resistente a todo tipo de factores ambientales, como la humedad o cualquier tipo de gas que normalmente se encuentra en la atmósfera. Así que si tiene una vida útil correcta y si todos lo ponemos a prueba, vamos a hacerlo en una escala superior. En Genk, Bélgica, se ha construido otra barrera acústica fotovoltaica en el campus de Energieville. Varios módulos con diferentes células solares están conectados a la red eléctrica. Aquí se mide la temperatura y la deformación mecánica y ya se piensa en las cuestiones que se plantearán a medio plazo. Todavía hay obstáculos. ¿A quién pertenece la energía que producimos? Si se coloca energía fotovoltaica cerca de la carretera, ¿quién se encargará del mantenimiento en caso de que ocurra un accidente de tráfico, por ejemplo? Estudiaremos estos aspectos y cómo abaratar esta energía, terminando con los aspectos legales y centrándonos en los modelos económicos de las empresas.